para proclamar a los cautivos la libertad. Es lo que dice el Señor en la sinagoga de Nazaret, al comienzo de su vida pública. Que el Espíritu del Señor está sobre él, porque esto que estaba escrito en aquel rollo del profeta Isaías, dice que se cumple ese día. Nos lo ha dicho antes el evangelista San Lucas, que volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Y esta misión del ungido, del Mesías, de aquel sobre el que el Espíritu del Señor se dice que estaría sobre él, ungido para algo, la va relatando aquí. Evangelizar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Hay dos expresiones aquí que podrían confundirse o parecer casi sinónimas, ¿verdad? Proclamar a los cautivos la libertad. Y por otro lado dice poner en libertad a los oprimidos. Pero no es lo mismo. Porque no es lo mismo una situación de opresión que una situación de cautividad. ¿Quién está oprimido? En la historia de Israel vemos, por ejemplo, en tiempo de los jueces, de Gedeón, cuando el mismo Gedeón estaba en el lagar, machacando el grano de trigo oculto en el lagar, por miedo a los madianitas, porque estaba el pueblo oprimido. No tenían total libertad para actuar con normalidad. ¿Por qué? Pues porque un pueblo más fuerte les podía expoliar, quitar parte del fruto de su trabajo, y lo hacían a ocultas para conservar algo. Otra situación es la de la cautividad. En la misma historia de Israel vemos el pueblo cuando va al destierro, cautivo, a Babilonia, por ejemplo. Es decir, que van presos, van cautivos. Y van pues allí porque van a servir, van a lo que sea. Entonces, hay otro pueblo que simplemente les ha quitado toda la libertad. Y ahora actúan al servicio del otro pueblo. No es lo mismo opresión que cautividad. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Porque esta es la misión del ungido, del Mesías, del Cristo. Y el Señor dice que esto se aplica a Él. Pues la situación de la humanidad sin Cristo es de oprimidos y cautivos, las dos cosas. Oprimidos por uno más fuerte. ¿Quién es este? El príncipe de este mundo, Satanás, el inductor del pecado, que por nuestra condescendencia con el pecado, entrando en las trampas con las que nos lleva a su terreno, nos tiene oprimidos, porque el pecado roba libertad, trae esclavitud, pero sobre todo también trae, con esa falta de libertad, una opresión. Es lo que ocurre con aquellos que, con un pecado repetido, con un vicio, se hacen esclavos, están atados a esa situación. Entonces, su vida ya no es libre. ¿Por qué? Porque hay por lo menos un área o varias áreas de su vida en la que hay una opresión. No pueden liberarse de eso. Pero puede que no sea algo que es pecaminoso en sí mismo. Puede ser un vicio, una atadura a algo que mantiene a la persona ahí oprimida, sin libertad. Por ejemplo, cuando la persona pues entra en un vicio de, vamos a decir, el tabaco. ¿El tabaco es pecado? En principio no, podría llegar a serlo, cuando su uso puede llevar a atacar la salud, ¿verdad? De forma clara, directa. Pero en principio no, pero puede constituir una atadura. Y la persona estar oprimida por este hábito y no poder ser libre ya, no poder dejarlo aunque quisiera. Pero hay tantas opresiones. Los hombres somos esclavos de tantas ataduras
oprimidos bajo el peso, bajo el yugo del diablo. Porque en definitiva es el príncipe de este mundo el que quiere oprimir a los hombres. Pero una situación distinta es la de la cautividad. Porque el que es cautivo, entonces, no es que tenga una u otra opresión, es que perdió la libertad, no conoce lo que es la libertad. Y esa es la situación con la que el diablo también usa el mundo para esclavizar a los hombres, para tenerlos cautivos, retenidos, bajo su esquema de pensamiento, de relaciones, de uso del tiempo, de uso del dinero. Y quien ha nacido en cautividad, a lo mejor no se da cuenta de que es cautivo, hasta que no conoce la libertad, hasta que alguien no le libera. Y el Señor dice que ha sido enviado a proclamar a los cautivos la libertad. Poner en libertad a los oprimidos, cortar una atadura, cortar una cadena. Pero proclamar a los cautivos la libertad es anunciarles que ha llegado la libertad, para ver si quieren ser libres o prefieren continuar en la mazmorra en la que están, en el cautiverio en el que se encuentran. Y esto es lo que quien está esclavo de la forma de actuar y de pensar del mundo, cuyo príncipe, repito, es el mismo, que es el príncipe de este mundo, Satanás, pues o conoce a Cristo y cree en el Señor y quiere algo nuevo, una vida nueva en el reino de Dios, es decir, vivir como una ciudadanía nueva, con unas leyes nuevas, mientras estamos todavía en este mundo, pero viviendo la libertad interior del corazón de no pertenecer a este mundo, de no ser de aquí y de no regirnos bajo las formas de comportamiento y de pensamiento de aquí abajo, lo que está desordenado. Esto es recibir esta proclamación de esta libertad para los cautivos. Esto es lo que trae Cristo. Una ley nueva, una vida nueva, en definitiva. Nos lo dice el apóstol San Juan. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Es necesario pasar por este nacimiento nuevo para conocer la libertad de los hijos de Dios y entender que lo de atrás era esclavitud, que no nos dábamos cuenta, pero éramos esclavos. Porque quien vive, quien experimenta esa vida nueva, ahora empieza a conocer la libertad y puede escoger. Puede decir, sí, Señor, yo quiero ser libre y seguirte. O todavía me tira lo de atrás y prefiero seguir un rato en la mazmorra. En las prisiones humanas incluso hay quien prefiere seguir en la cárcel. Y dicen que vuelve a delinquir lo que sea con tal de volver a la cárcel, porque se ha acostumbrado. Y hay casos que prefieren vivir en la seguridad que les ofrece la prisión. Se lo dan todo hecho, no tienen que preocuparse de nada, es su vida, ya están acostumbrados. Así somos los hombres de complicados, ¿verdad? Pero, aunque eso nos podría parecer casi cómico, esa situación es la que gran parte de la humanidad vive, prefiriendo la esclavitud del mundo a la libertad de Cristo que vivimos los hijos de Dios, si le seguimos al Señor. Lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. No es posible ser libre en la ignorancia. La fe y esta proclamación que hace el Señor nos da el conocimiento de la libertad para poder optar, escoger, tomar una decisión libre y responsable, pero además con una voluntad plena, no con una voluntad débil, sino sanada, enfocada correctamente al fin propio de nuestra vida, para ser libres. Y tomar esa decisión con todas las consecuencias. Y esto exige también un sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque la libertad es costosa. Aunque Cristo nos ha liberado, pero seguir a Cristo supone un coste. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, tenemos su victoria, podemos vencer también. Pero exige ir contracorriente, oponerse al esquema de este mundo y muchas veces ser incomprendidos, descalificados, perseguidos, etc. Pero no hay otra forma de ser libres, porque el pez que va
Según va la corriente, se lo lleva la corriente, ¿verdad? Hay que ir contracorriente, hay que esforzarse, no hay que sucumbir a la presión del mundo para buscar las aguas cristalinas, las aguas puras de más arriba, corriente arriba. Ahí es donde hay vida. Pues el Señor viene a proclamar a los cautivos la libertad. Queremos ser libres. Recibimos esto como un anuncio glorioso, feliz. Son buenas noticias para nosotros. Viene a poner en libertad a los oprimidos. O queremos seguir con nuestras ataduras, con nuestros vicios pequeños o grandes, ocultos o menos ocultos, pero que nos están carcomiendo la vida, que no nos dejan ser libres, como el Señor quiere que seamos libres, y que experimentemos esta libertad, como Él es libre. Así quiere que seamos los hijos de Dios. Pues para esto el Señor ha venido, entre otras cosas, para esto es el que está ungido por el Padre, y su unción trae libertad, rompe la esclavitud del maligno, rompe las ataduras del diablo y del pecado. Su unción rompe la vara del tirano, del opresor, para aquellos que queremos ser libres y le decimos, sí, Señor, toma mis opresiones, toma mis ataduras, toma mi esclavitud y quiero seguirte con esta nueva libertad. Así sea.